Para el siguiente circuito regulador en serie, calcular V sub 0, voltaje regulado, calcular el voltaje colector emisor, que en este punto, entre este punto, voltaje colector emisor, calcular I sub R, la corriente que está yendo por esta rama, calcular la corriente de carga, la corriente del emisor que está yendo por esta rama, I sub E, calcular la corriente del colector que está yendo por acá y calcular la corriente de base que está circulando por esta rama, I sub E. La ganancia es 50, beta igual 50. La resistencia de carga R sub L es 1 kilo ohm y el voltaje del diodo Zener 12 volt. El voltaje V sub I no regulado es de 20 volt. La resistencia R es de 220 ohm. Solución. Cálculo del voltaje V sub 0. V sub 0 es igual al voltaje del Zener menos el voltaje que hay entre la base y el emisor, que sería voltaje base emisor. Es igual al voltaje del Zener, son 12 volt, menos voltaje base emisores 0,7 volt, es igual a 11,3 volt. El voltaje V sub 0 es igual a 11,3 volt. Cálculo de la corriente I sub R. I sub R es igual al voltaje V sub I, el voltaje de entrada, menos el voltaje Zener, menos este voltaje, entre R, esta resistencia acá. Es igual al voltaje V sub I, son de dato 20 volt, menos voltaje Zener, también es dato 12 volt, entre la resistencia R, son 220 ohm. Es igual a 20 menos 12, 8 volt, entre 220 ohm, igual a 36,3636 miliamperes. Entonces el voltaje I sub R es 36, podemos dejarlo en 36 miliamperes, ahí está, 36,36 miliamperes. Cálculo del voltaje colector emisor es igual al voltaje de entrada V sub I menos el voltaje del emisor, que es igual a V sub 0. Igual voltaje V sub I es 20 volt menos 11,3 volt. V sub 0 lo tenemos acá. Y voltaje colector emisor es igual a 8,7 volt. Entonces escribimos aquí en 8,7 volt. Cálculo de la corriente de carga. La corriente de carga es igual a la corriente del emisor. I sub L es igual a I sub E. Es igual al voltaje V sub 0 entre la resistencia de carga R sub L. El voltaje V sub 0 es igual, acá lo hemos calculado que es 11,3 volt y la resistencia de carga nos dan de dato 1 kilo ohm. Es igual a la corriente de carga, que es igual a la corriente del emisor, es igual a 11,3 miliamperes. Entonces corriente de carga 11,3 miliamperes, corriente del emisor igual 11,3 miliamperes. Cálculo de la corriente del colector. La corriente del colector circula por esta rama, I sub C, corriente I sub C, es igual a corriente del emisor menos la corriente de base. Corriente de colector es igual a la corriente del emisor menos la corriente de base, pero la corriente de base lo podemos escribir como corriente de colector entre beta, que es la ganancia. Ordenando los términos en la ecuación, tenemos que intensidad de colector, este término lo pasamos al primer miembro con signo positivo, más intensidad de colector entre beta, es igual a intensidad del emisor. Factorizando intensidad del colector nos queda 1 más
1 entre beta es igual a intensidad del emisor. Tenemos aquí beta más 1 entre beta es igual a intensidad del emisor, de donde resulta que la intensidad del colector es igual a beta por la intensidad del emisor entre beta más 1. Intensidad del colector es igual beta, es un dato que nos han dado, acá lo tenemos, son 50, por intensidad del emisor, ya está calculado que es 11,3 mA entre beta, que es 50, más 1, y resulta que la intensidad del colector es igual a 11,0784 mA. La intensidad del colector es 11,0784 mA. Calculando la intensidad de base I sub B es igual a intensidad del colector entre beta. Intensidad del colector es 11,0784 mA y beta es 50, donde resulta que intensidad de base es igual a 221,5680 microampere. Intensidad de base es 221,5680 microampere.